¿Cuántos hay conectados ahí? Hay 5. Bueno, buenas tardes. Ya como para no dilatar más aquí la presentación del profe Sergio, creo que la mayoría ya lo conocemos, ya nos está acompañando hace una semana, más o menos, en diferentes espacios. El profe Sergio viene de la Universidad de Sevilla, es candidato a doctor de la Universidad de Sevilla, su formación es de historiador, me corrige, profe, alguna equivocación en cuanto a su formación. Y viene apoyado por el ICETES con la gestión de la Universidad Santo Tomás, de la Facultad de Economía y de la DRI. Y pues viene aquí a acompañarnos en varios espacios. Este es uno de ellos, esta conferencia, que daremos continuidad a estos espacios la siguiente semana con una conferencia el 15 y con un cineforo documental el 18, el viernes de 10 a 2. Para cerrar con broche de oro esta movilidad de profesores de acompañamiento que va a ser el día 24 de agosto con el primer seminario de Historia Económica, el jueves 24 de agosto de 8 a 12 en el Paraninfo. Entonces, profe, muchas gracias de nuevo y bienvenido al auditorio. Bueno, pues muchas gracias a la Universidad Santo Tomás, por supuesto a la decana, a todos los profes. Y yo siempre me debo a mis alumnos. Todos los años tengo unos 150 alumnos. Y para mí soy hijo, ¿no? Yo no tengo hijos y le debo mi paternidad a mis alumnos. Llevo mucho tiempo pensando sobre el papel de América en la historia mundial. Empecé a investigar en el archivo de India en el año 93, o sea que ya ha llovido mucho. Y en esta ocasión, pues me gustaría hacer unas reflexiones sobre el concepto de globalización, que seguramente escuchan continuamente. Pero seguramente no sepan que la globalización empezó mucho tiempo atrás, que es una de las características que tiene la historia, que uno siempre se puede remontar atrás. De hecho, Danielito, que era un niño de 12 años, que no había pegado todavía el estirón, le decía que su profe, que era yo, se sacaba de la manga 25.000 años más o menos, como si no pasara nada. Y efectivamente, ¿no? El ser humano siempre tiene un pasado y cosas que nos parece muy recientes podemos rastrear de precedentes. Y en el caso de América Latina, yo me considero latinoamericano, porque lo soy desde que tenía 14 años. Quizá tengamos un complejo de inferioridad frente al mundo del norte de Europa o a Estados Unidos, como si no hubiésemos sido nunca nada. Y sin embargo, en ese proceso mundial que se llama globalización, pues la primera verdadera globalización, o sea, la que incluía y abrazaba a todo el mundo, Latinoamérica tenía un papel central. Otra cosa es que, como la globalización, había perdedores y ganadores. Y posiblemente los mayores perdedores de aquella temprana globalización, o la primera globalización que así aparece en los libros, fueran gente de Latinoamérica. Personas, y de eso seguramente saben menos porque se ve poco en la escuela, aquellas personas que más beneficios sacaron
también residían en Latinoamérica y eran latinoamericanos. Algunos de piel blanquita, otros de piel mezclada y otra gente menos conocida, completamente indígena. También sacaron beneficio de ese proceso, que ahora veremos. Son 40 y tantas diapositivas. Yo hablaré aproximadamente una hora de cada ella, pero esta primera refleja cómo es el comercio marítimo en los tiempos recientes. De hecho, es una foto de satélite de 2018. Y a medida que veamos mapas, yo siempre doy mucha importancia a los mapas, veréis cómo se repiten patrones de comercio a lo largo de la historia. Pues cada uno de los puntitos sería un barco que está en tránsito en ese momento. A mí la globalización que me interesa, que hoy se utiliza mucho, es una globalización que tiene un fundamento material. Por supuesto, desde que apareció Internet, ya en algunos aspectos de la existencia, y sobre todo de la existencia económica. Estamos hablando de un mundo mucho más grande entonces, donde una carta desde España hasta Colombia tardaba 3 meses y pico. Una carta desde España hasta Lima eran 9 meses. Desde España hasta Filipinas podía tardar perfectamente 1 año. Pero el mundo funcionaba, lo que significa que las prisas no son necesarias. Vamos pasando poco a poco. El concepto de globalización empieza a utilizarse solo por especialistas a partir de la década de 1990. Solo en algunas publicaciones muy especializadas ya empezamos ese concepto, que está vinculada a la desaparición del mundo comunista, llamémoslo así, y el control de casi toda la economía mundial por Estados Unidos. Cuando los estudiosos empiezan a analizar este proceso, sobre todo le dan mucho énfasis a el mundo posterior a 1945. Que sería, como digamos, la globalización completamente moderna, contemporánea. Luego hay otros estudios que hablan de la globalización que pone en marcha el Imperio Británico a partir de 1870. La cuestión es que a medida que se va estudiando, se van rastreando rasgos de globalizaciones en tiempos mucho antes. Ahí pueden ver varios títulos que hablan de globalización o del concepto global de la historia. Es una mirada que se centra en los contactos a lo largo del universo, con el universo del globo, y la importancia que tiene, sobre todo para pueblos lejanos, acontecimientos que ocurren lejos. Quizá esa sea la mayor característica de la globalización, que en el mundo local nos veamos afectados por procesos que ocurren muy lejos. De hecho, un término nuevo que se está ahora utilizando también en historia es el de local, ¿no? Donde se mezcla lo local con lo global. Y eso también hay que tener. Hay muchísimos libros, son cientos y cientos de libros, y yo lo pongo ahí, libros, globalización, hasta el punto de que el término se ha convertido en algo fetiche, donde no significa nada. No sabemos, todo es culpa de la globalización y parece que la globalización no va a salvar. Pero vamos a ver en qué consiste. Al fin y al cabo, la globalización es un contacto asiduo, pero no tiene por qué ser cotidiano, que ocurre en espacios lejanos. Y durante muchísimos siglos, la distancia ha sido el enemigo número 1 del ser humano. Es una expresión, el enemigo número 1 de la distancia, de un historiador francés que se llama Fernand Braudel, que inventa un concepto que se llama la economía mundo. Cómo el globo estaba dividido en distintas áreas, más o menos regionales, más o menos amplias, y algunas de ellas mantenían contacto casi en los verdes. O sea, mantenían un cierto estancamiento dentro de esa región, pero de vez en cuando se producía un contacto. Entonces, la primera globalización, aunque no incluía a todo el mundo, sino de escala regional, la lleva a cabo un pueblo que se llaman los fenicios. Los fenicios son originarios
de lo que hoy es el Líbano. Un pueblo dedicado a comerciar por el mar. Y el primer producto global para aquella época era el bronce. El bronce, ya saben que es una aleación entre cobre y estaño que permite, por primera vez en la historia, una herramienta de cierta dureza, a diferencia del cobre puro, que en cuanto chocaba con la roca o con otra herramienta se destruía. Ya el cobre ya mantenía una dureza hasta tal punto que las pirámides son unas construcciones que se construyen con herramientas de bronce. Paso por ahí también, ¿no? Importante en la historia de la humanidad. Pero había un problema. Mientras que el cobre era muy abundante en la naturaleza, el estaño ya se convierte en algo muy escaso. Entonces, por eso hablo yo de la globalización del bronce, porque el bronce estaba por toda esta zona, pero el estaño se conseguía en el sur de la península ibérica y en Inglaterra. Y hasta allí, estoy hablando de entre el año 1300 a.C. y el año 500-600 a.C., barcos procedentes del Líbano recorrían todo el Mediterráneo. Es verdad que era una navegación costera, fueron fundando ciudades y llegaban hasta el suroeste de Inglaterra. Cambio de productos del Mediterráneo, fundamentalmente aceite y vino, a cambio de estaño. Luego se regresaba y se fabricaba el bronce con esa mezcla de estaño y cobre local. Eso va a ser muy importante para el Mediterráneo por una sencilla razón, porque hay una expresión que se llama la triada mediterránea. De alimenticia, era una papilla más espesa, que tenía muchas propiedades alimenticias, y el aceite de oliva. Eso será el fundamento del mundo mediterráneo. Bueno, pues ese fundamento lo pone este pueblo, que además como navegante, y aquí vuelve una nave, ya veis que es una nave completa, que tiene una borda alta para soportar las olas, que ya utiliza bien la vela. Este es un timón que no salía el timón que normalmente nosotros conocemos, que está en la parte de atrás, en la popa, y es un timón lateral, como de pala, de remo, pero que veis que ya es un barco complejo, no es un barco sencillo. Y la importancia del mundo marítimo en los fenicios se ve muy bien pues, en esta moda. Bueno, pues esta gente serán los que traigan fundamentalmente esos dos productos, el aceite, el olivo y el vino, los traigan desde Oriente. Además, esta gente no solo actuaba por cuenta propia, sino que hacía servicios exteriores. Por ejemplo, los fenicios son la armada del Imperio Persa. Todo el mundo a lo mejor puede tener en la memoria la guerra entre griegos y persas. No sé si vieron la película 300, suena de la película 300, la batalla de las Termópilas, Leónidas. Bueno, pues en la guerra entre griegos y persas, quienes actúan como armada, como flota de los persas, no eran los persas, porque los persas eran un pueblo del interior, sino eran los fenicios. Y esta puede decirse que es el primer pueblo global, donde mantenía un contacto bastante estrecho por todo el Mediterráneo. El Mediterráneo, claro, comparado con el Pacífico, con el Atlántico, parece un más pequeño, pero en el Mediterráneo es bastante grande. Y ahí muere mucha gente todos los años. O sea, el Mediterráneo es muy peligroso. ¿Escucháis bien? Sí. Al final. ¿Sí? Más o menos. Pero que no sé si por ti. ¿No se escuchaba?
Bueno, otro pueblo que lleva a cabo un comercio que podríamos llamar global, todavía a pequeña escala. El mundo todavía tiene muchas unidades separadas y eso será fundamentalmente una característica de la primera globalización, que en realidad no existe una potencia hegemónica que domine todo. Será siempre globalizaciones policéntricas. Habrá muchas. Simplemente hay pequeñas zonas de contacto tangenciales. Este de los asirios, es incluso menos conocido que los fenicios. Los asirios aparecen muchas veces en el Antiguo Testamento. Era un pueblo bastante violento. Su actividad principal era la guerra y ellos no tenían ningún empacho en destruir ciudades, en parar a personas. De hecho, incluso hay muchos relieves, como aquí pues simplemente uno mercantil, pero se ve literalmente destruyendo piedra a piedra las ciudades y masacrando a sus enemigos. Y sin embargo, a pesar de esa violencia, constituyeron un sistema económico en toda Mesopotamia, que se puede ver aquí, ¿no? Las carreteras, también el norte de Egipto, que llegan a dominar. Los asirios conquistan el norte de Egipto. Conocían la banca, no conocían la moneda es un invento posterior, pero tenían un sistema de depósitos de ciudad en ciudad donde los mercaderes podían dejar aquí sus mercancías, una especie como de reserva, para que se pudieran mantener ahí un tiempo y tener, digamos, la capacidad de negociar, porque no tenían prisa en llevar la mercancía de un sitio a otro. Eso será muy importante cuando lleguemos al comercio americano, como la prisa por salir de América, porque ya veremos como la costa americana es una costa muy enfermiza, donde moría mucha gente. Y por tanto, la gente que llegaba del pueblo, fundamentalmente de Europa, lo que tenía era prisa de dejar la mercancía, coger el retorno, fundamentalmente de metales preciosos. Ahí de América, porque la gente que no estaba acostumbrada. Entonces era un segundo pueblo. Y la imagen que tienen aquí, aunque se puede ver algo borrosa, se ven barcos que están transportando madera. Mesopotamia era una región donde no había bosques. Sin embargo, había construcciones de madera. Las construcciones, la madera se conseguía de esta zona de aquí. Por tanto, había dos opciones. Recorrer lo que se llama la península del Sinaí y a partir de ahí por todo el Mar Rojo, bordear a Arabia, llegar a Golfo Pérsico y luego subir por el río. La mercancía, que era en este caso madera, iba fuera de los barcos. Y esto también pasará más que en el Atlántico entre una orilla y la otra, la americana europea, pero dentro del Caribe sí conocemos tráfico de grandes maderas, fundamentalmente para fabricar mástiles de barcos. Eso se hizo habitualmente. Y luego ya en el siglo XVII, fundamentalmente en las colonias inglesas del actual Estados Unidos, sí hay un tráfico de madera entre lo que se llama las 13 colonias, fundamentalmente Massachusetts, con Inglaterra, porque Inglaterra hay momentos que se queda sin bosque. Y sin bosque no hay barco, y sin barcos no hay imperio. Avanzamos un poquito en el tiempo y vamos ampliando un poco los horizontes. El siglo VI es muy importante porque el Imperio Romano de Occidente, esta parte que ya estaba en verde, que antes de que también tenía un color marrón, ha desaparecido en manos de los bárbaros. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, que en los libros pasa a ser conocido como Imperio Bizantino, porque aquí había una ciudad que se llamaba Bizancio, que luego se va a llamar Constantinopla, o sea, la ciudad de Constantino, que actualmente se llama Estambul, que es la capital, digamos, económica de Turquía, aunque no la capital política está en el interior, claro, pero es una capital muy moderna del siglo XX. Cuando quiere deshacerse Turquía, hay una revolución, digamos, secular, donde quiere romper con el mundo anterior, muy vinculado a la religión, muy vinculado al sultanato del turco. Y por tanto, decide la capital turca instalarse en el interior. Pero la verdadera capital real de Turquía
Imperio Romano, en la documentación aparece como los romanos, y la palabra bizantino es un retrónimo, es una palabra que se pone después, nosotros la llevamos hacia atrás. El Imperio Bizantino se llama así porque la capital era Bizancio, pero nadie en su época lo llamó Imperio Bizantino, lo llamó Imperio Romano. Había un César, como antes había existido otro en Roma, y hay un momento en que se crean dos, uno en Bizancio, Constantinopla y otro en Roma, porque el imperio era tan grande que necesitaba de dos emperadores. El Imperio Bizantino en todo era romano. De hecho, la parte rica del Imperio Bizantino, que es muy importante para que no lleven el mundo actual al pasado, la parte rica era la parte oriental precisamente. La parte occidental, que es la que aparece en las películas, las Galias, España, o muchas películas sobre el dominio romano en Inglaterra, esas eran las provincias más pobres. Y las provincias más ricas estaban en el norte de África y en Turquía. Así había sido siempre. Así había sido siempre, desde que aparece la civilización en ese mundo antiguo vinculado al Mediterráneo. Egipto, que en buena medida era un desierto, sin embargo era inmensamente rica por los limos, los sedimentos que fertilizaban las orillas del Nilo. Eso también tengan en cuenta. Porque hoy Egipto no sea ninguna potencia económica, porque Turquía solo sea una potencia emergente y siempre al borde de la inestabilidad, o porque Oriente Medio sea hoy, digamos, casi símbolo de ruina, eso no tiene que llevarlo al pasado. En el pasado las cosas funcionaban de manera diferente. Bueno, luego hay otro imperio aquí que tiene un nombre raro, imperio sasánida, que son los herederos, pero además de todo, de los persas. Hoy en día tenemos también una mala imagen de Irán, y sin embargo Irán ha sido uno de los grandes focos de civilización a lo largo de la historia. O sea, lo de ahora es una mera anécdota, donde un grupo de personas está dominando al resto del país, pero la civilización iraní, la civilización persa, las universidades iraníes son universidades buenísimas y los iraníes están deseosos de libertad. Son los iraníes víctimas de lo que está pasando, pero no son los protagonistas. Bueno, pues este imperio sasánida, que se llama así simplemente por una dinastía. Hay un momento en que el primer rey de una dinastía es Sasán I y a partir de ahí aparece con el nombre de los sasánidas. Claro, todo el imperio mantenía una estabilidad dentro de sus fronteras, unas normas jurídicas claras y por tanto servían para el transporte de. Y luego el gran mundo chino, que no siempre estuvo unificado. A veces fueron varios imperios, en este caso aquí hay como 5 reinos, y que por dinámica interna, pues algunas veces se unen, otras veces se separan. Pero al fin y al cabo, siempre aparecerá una línea que va desde China, va recorriendo todo el centro de Asia y acaba en el Mediterráneo. Luego esa ruta recibirá el nombre de la ruta de la seda, aunque la seda muchas veces no era la principal objeto de comercio. Y luego siempre hay también una ruta marítima de la seda, que van por toda esta parte del mar sur de China, esto es Malasia, y por supuesto las dos orillas de la India. La India, que hoy sí aparece claramente como un país emergente, pero la India y China eran los dos grandes centros productores desde la antigüedad. Y van a seguir siéndolo como mínimo hasta 1840. Hasta 1840, las dos regiones más ricas del mundo eran China y la India. Y todo lo demás era países. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Lo que está pasando ahora con China es lo que pasó a lo largo de toda la historia, como mínimo desde el año 2500 a.C., que es esto, un periodo de 350 a 200. No está pasando nada extraño con China, está pasando lo que siempre pasa. Y quizá menos conocido es que África, que aunque aquí aparece casi en un color plano, pero también había rutas comerciales con África, que ahora veremos que también tenía mucho importancia.
Avanzamos un poquito solo. Fíjense, esta línea azul, en este caso son solo rutas comerciales que empleaban la comunidad judía. Los judíos vivieron siempre una diáspora. Los judíos que eran originarios de esta zona, hay momentos que se expanden por todo el mundo. Y raro sería el sitio del viejo mundo donde no había una comunidad judía. Y tenían unos lazos culturales bastante estrechos. Entonces, fíjense cómo vienen a reproducir poco más o menos las rutas anteriores. Simplemente se añade algunas. Por ejemplo, aquí se incluye claramente la península ibérica, donde hubo siempre una comunidad judía muy importante. A veces se utilizan los ríos, por ejemplo, esto que es el mar Caspio, que es un lago, ahora es un lago salado, ¿no? Que recibe el nombre de mar. Pues aquí desemboca el Volga que se va metiendo hacia arriba, por tanto la llanura rusa también estaba comunicada. El Mar Negro, que fue junto a Sicilia y Egipto siempre el granero del Mediterráneo. Grecia era un territorio inmensamente pobre y tenía que buscar sus alimentos fundamentalmente del Mar Negro, y siempre hubo colonias griegas. Y luego, claro, lo de la ruta de la seda, se supera el Himalaya, también son llanuras, desiertos fríos, el Pamir, y se va buscando los caminos, tanto por el interior de la tierra como por el mar. Esta zona será estratégica a lo largo de la historia también. La península de Malasia, también una ciudad que se llama Malaca, que también será una de las ciudades globales del mundo. Con la única particularidad que a partir de 1511 va a estar ocupada por los portugueses. Y claro, todo el que quería pasar desde el mar de China hacia el Índico, que posiblemente fuera el océano más global desde la antigüedad, está continuamente comunicado, pues tenía que pasar por este estrecho y quien mandaba en Malaca controlaba eso. Y por supuesto, la India, los órdenes de la India, incluso Singapur, aunque la ruta iba por el Mar Rojo, cuando surge el Islam no son unos seres que vienen en un ovni, y que por tanto parece que no entendemos. El Islam surge precisamente de un mundo inmensamente rico de caravanas que se alimentan del tráfico que viene de Oriente. Por tanto, no eran gente rara, no eran gente perfectamente conocedora de lo que estaba pasando en el mundo. De hecho, Mahoma, sí es que existió, porque no existe ninguna prueba de que Mahoma existiera. De hecho, en el Corán no se nombra a Mahoma. Eso también es una falsa percepción que tenemos. Mahoma, en todo caso, como personaje real o legendario, era un comerciante rico que tenía información de todo, para pensar de lo que estaba pasando con el judaísmo y el cristianismo. Por eso el Islam no deja de ser una rama de la raíz judía. Otro pueblo que se ha hecho famoso por las series, pero que al fin y al cabo sirvieron como conectores de varios mundos, fueron los vikingos. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que los vikingos no tenían cuernos en los campos. Eso es un mito. Y la palabra vikingo solo la utilizaban cuando iban en son de guerra. Eso también es curioso, porque da la impresión de que se llamaban vikingos. No se llamaban vikingos, se llamaban normandos. Era el nombre que recibían, los normandos. O sea, los hombres del norte, los normen, que tenían como origen fundamentalmente la península escandinava y Dinamarca. Bueno, pues a partir de determinado momento empiezan a expandirse con un tipo de barco que se trata como barco vikingo, que es muy plano, alargado y sobre todo tiene una particularidad, que se desarma fácilmente y se lleva a hombros. Entonces, no solo fueron asentándose en distintas tierras de Europa, de hecho, esa región francesa que se llama Normandía, muy famosa por el desembarco de Normandía, se llama Normandía porque ahí se establecen los normandos. Hacen un acuerdo con el rey Franco del país
y se establecen ahí, a cambio de no hostigar las tierras de Francia, de no hacer expediciones de saqueo. Le dan la vuelta al Mediterráneo. De hecho, incluso van a entrar por el río Guadalquivir hasta Sevilla, a Sevilla en manos de los musulmanes. Y llegan a establecerse en Sicilia. Sicilia también es un sitio curioso en el mundo, porque era nodo de intercambios culturales, tanto de una zona del Mediterráneo, del occidente como del oriente, como del norte y el sur de Europa. Pues durante 3 siglos va a haber un reino vikingo en Sicilia, un reino normando, que además van a tener mucho interés por el mundo griego y será uno de los introductores del Renacimiento. Para el concepto de intercambio de zonas, de conexión de zonas, es muy importante, muy curioso, cómo desde el mar Báltico van a llegar los vikingos hasta el mar Negro y por tanto se van a poner en contacto con los bizantinos y con el mar Casio y se va a poner en contacto con los persas. Los persas que en ese momento están ya islamizados, están convertidos al Islam y forman un imperio que es el imperio safavida. ¿Y cómo lo hacían? Pues lo hacían aprovechando las redes fluviales que iban desde el mar Báltico, donde hay muchos lagos que se llegan a conectar o están a muy corta distancia, y utilizando los ríos que desembocan en la actual Ucrania, el Dniester y el Dnieper, o el río Volga. Y cuando acababa un río, desmontaban el barco, se lo echaban a otro y llegaban a otro río. Y iban recorriendo el interior de la tierra hasta llegar a los mares. Eso explica, entre otras cosas, que en Suecia se hayan encontrado multitud de monedas, tanto del mundo griego, bizantio, como del mundo de los persas. Esa es la razón, porque había un comercio bastante complicado. Por tanto, contribuyeron a que las zonas estuvieran más o menos integradas. Vamos a avanzar. En el siglo XIII, 1200 y pico, se genera, primero en el centro de Asia, y se expande tanto a oriente como a occidente, el imperio mongol. Hoy apenas tenemos en cuenta el centro de Asia. Seguramente habrán escuchado alguna serie de repúblicas, estas que acaban en Están, Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán. Bueno, el Están es una raíz persa que significa tierra de. Asia Central, a lo largo de la historia, ha sido un gran ventilador de imperios. Los turcos no vienen de Turquía, vienen de Asia Central. Hubo un imperio al norte de la India, el imperio Kushan, que también nadie se acuerda de ello, viene de Asia Central. La muralla china se construye para evitar que las tribus mongolas ocuparan la China del norte. O sea, eso era como un ventilador de imperio. Iban recorriendo el mundo también de la estepa rusa, bastante llano, casi sin obstáculos. De hecho, la diferencia entre Europa y Asia en términos geográficos no existe. Alguno en la escuela escucharía los montes Urales, están por aquí. Los montes Urales, la altura máxima son 2000 metros en algún punto, pero no suponen ningún tipo de obstáculo. Bueno, pues en 1206, un jefe mongol que se llama Genghis Khan funda un imperio a base de muchísima violencia y de huir por la violencia y por el prestigio a todas las tribus mongolas. Incluso hay un momento en que invade China. La técnica para invadir China fue muy fácil. Como no podían atravesar la muralla, la fueron recorriendo hasta el final. En el momento en que se acabó la muralla, se dio una vuelta. Llega un momento en que funda una de las dinastías chinas, bastante dinastía, que es la dinastía Yuan. Fundamentalmente de eso, del siglo XIII hasta 1365, primera mitad del siglo. Luego, los sucesores de Genghis Khan amplían un poco más, bastante, ¿no? Ya todo el sur de China, porque China llega hasta aquí. Entra en Europa.
ponen en peligro la existencia de varios reinos en Europa. De hecho, llegan hasta Hungría, ocupan toda la línea rusa, entran en la antigua Persia y destruyen el califato que había. A partir de entonces, el mundo musulmán se empieza a disgregar, precisamente por efecto de los mongoles. Pero tiene una ventaja los mongoles, que los mongoles crean un sistema de paz casi perfecta. Se llama la paz mongólica. Significaba la unidad de medida, tribunales, caravanas de camellos que tenían hasta 2.000 y 3.000 camellos, que iban por etapas, nunca el camello hacía todo el recorrido, iban desde esa zona hacia aquí o hasta el Mediterráneo. Un sistema de costas que se llaman los caravasares, donde los camellos iban cambiando, donde los comerciantes podían descansar, donde los camellos y los caballos o mulas siempre tenían alimento en reserva para que pudieran seguir su camino, eso unos días de descanso. Todo eso hizo que el tráfico fuera bastante fluido entre Oriente y Occidente. En el siglo XIII, aquí pongo, digamos, los dos emperadores mongoles más conocidos, Genghis Khan, el fundador, y Kublai Khan será el jefe mongol que conozca Marco Polo. Marco Polo, cuando llega al imperio mongol, no se encuentra con Genghis Khan, que ya había muerto hacía bastante tiempo. Se encuentra con Kublai Khan. Y aquí, con círculos, digamos que morado, tan grande y transversal, sería el circuito mongol, precisamente. Aquí veis varios círculos que, como dije antes, se tocan tangencialmente, más o menos. Eso significa que toda Eurasia estaba en contacto. Además, no como algo extraño. Por supuesto, claro, un año de comercio actual supone cifras de varios siglos entonces. Pero no era extraño. Ya todas las poblaciones europeas se iban habituando de clase media alta para arriba a productos asiáticos. Y al mismo tiempo, en Asia se cotizaba unos productos. Aquí tiene el viaje de Marco Polo. El viaje de Marco Polo para el mundo americano va a ser muy importante porque va a inspirar la teoría del colonialismo. Que llegaran los comerciantes no significa que hubiera una difusión de noticias. De hecho, casi todo lo que aparece en el libro de Marco Polo es falso. Para empezar, la obsesión que tenía Colón con Marco Polo, porque Marco Polo habla de ciudades en China donde los techos eran de oro. En un mundo como el de Colón, de la segunda mitad del 15 a los siglos, donde se está creciendo económicamente, pero falta una cosa, que es los metales preciosos. O sea, lo que faltaba era el dinero. De hecho, hay quien habla de una especie de hambre de dinero, de hambre de metálicos, un valiant hambre. No, pues la idea que él lee, que sería el libro de Marco Polo que utilizó Colón, y las notas que están aquí, las apostillas, son apostillas autógrafas de Colón. Este libro se conserva en Sevilla, en la biblioteca capitular, la biblioteca de la Catedral de Sevilla, porque el hijo de Colón va a ser uno de los grandes bibliófilos del mundo de la historia. Tenía hijo pequeño, Fernando, que hizo varios viajes con Colón. Tenía una red europea por toda Europa para gente que le comprara libros. Entonces llegó a reunir 12.000 libros, cosa que era una bestialidad para la época. Y él se lo deja a un sobrino. Fernando Colón no tuvo hijos. El sobrino, en el testamento, el primer, digamos, heredero era el sobrino, y el segundo, si el sobrino no cumplía con cuidar los libros, era la catedral de Sevilla. El hijo, digamos, que le gustaba más el sobrino le gustaba más la rumba que estudiar. Y ante eso, la catedral, que sabía de la importancia de esa biblioteca, plantea un pleito frente al sobrino, lo gana a la catedral, y esa biblioteca acaba en la catedral de Sevilla. Lo que ocurre es que de esos 12.000 ejemplares solo se conservan 3.000. A lo largo de la historia de la catedral pues, ha ido desapareciendo, pero uno lo puede ver. Solo hace falta el carnet de identidad.
la cédula. Con eso puedes tocar los libros sobre los que escribió. Bueno, esto es Venecia desde aire, también una especie de maravilla de la naturaleza. Casi 8.000 islas pequeñitas, completamente construidas. De aquí era natural Marco Polo, casi todo de aquí. Y su padre, su tío y él hacen varias expediciones y con Marco Polo, supuestamente, porque hoy en día se discute si es verdad o mentira, permanece muchos años en la corte del Khan, Kublai Khan, eso actúa como cobrador de impuestos y supuestamente se va informando de las noticias del Imperio Mongol, del Imperio Chino. Eso lo escribe, realmente más que escribirlo, lo dicta en prisión, porque en el Mediterráneo había una pugna entre dos grandes ciudades, Génova, de donde es natural Colón, y Venecia. Entonces Marco Polo es capturado por los genoveses y en la cárcel le dicta a un señor que estaba allí sus aventuras. Y ese era el libro de Marco Polo, en el que se inspira Colón para buscar no América, que no se conocía, sino el Catay, que era China, y Zipango, que era Canadá. Vamos a África. África sigue siendo como la gran abandonada de la historia. Nadie se acuerda de África cuando hablamos de la historia. Como muchos nos acordamos de África porque el ser humano es originario. Sin embargo, África tuvo una importancia tremenda en el comercio de la antigüedad, por dos cosas. Ya veremos cómo va a ser fuente de esclavos. La esclavitud es una institución natural. No existe ni una sola civilización que no haya conocido la esclavitud. Lo que sí es cierto es que a partir de determinado periodo, antes del Imperio Romano llegaban esclavos desde África hasta el Mediterráneo, los egipcios también practicaban la captura de esclavos en el sur de Egipto. Incluso hay un momento, unos 80 años, que hay una dinastía en Egipto, son 32 dinastías, una de ellas eran de señores de piel oscura, eran los nubios. Hay un momento en que esos esclavos se transforman en faraones. O sea, que el mundo de la esclavitud africana viene de la antigüedad. Pero hay un momento en la Edad Media donde las redes árabes practican, a ver como un mapa, practican la esclavitud, pero no solo. ¿Cuál es la importancia de África? Aparte de la esclavitud, que servía pues, para mano de obra. El oro. No hay economía a larga distancia que soporte una existencia así, digamos, intensa, si no existe un breve intercambio relativamente fácil de manejar. Eso es los metales preciosos. Y los dos grandes metales serán el oro y la plata. En Europa, el poco oro que había, lo había en España, ¿no? Y los romanos se lo llevaron todo. Hoy en día existe un paisaje que parece un paisaje lunar, que se llaman las ménsulas, que es producto de la minería romana, donde ellos utilizaban, para que se fijen de la tecnología, agua a presión, mano de obra esclava, y con una especie de mangueras de madera, iban soltando agua, iban lavando los montes. Y no hay ni un solo gramo de oro ahí. Pero acabado el oro español, curiosamente, y luego variar el oro americano a España, las únicas fuentes de oro de Europa y buena parte del Próximo Oriente van a proceder del interior de África. Esta zona de aquí, que hay un río, el Níger, que es muy rico en oro. Y por supuesto, siempre recordar que como estamos en clase de economía, aquí nada es gratis. Y por tanto, si el oro sale, es porque tiene que llegar otra vez. En el desierto, un desierto que era menos desierto que hoy, había rutas caravaneras donde se llevaba oro hacia arriba, hacia el Mediterráneo, y se llevaban productos europeos o sal hacia la parte del desierto. La sal era muy importante, principalmente para los animales, porque yo os digo que el desierto era mucho menos desierto que hoy, y por tanto ahí también había ganado
y luego el ganado necesitaba sal para mantenerse. De hecho, si ven a ganado lamiendo piedra, es porque están tomando sal, ¿no? La salinidad que viene de la piedra natural, pues están lamiendo. Se generaron ciudades importantes. Esto es la mezquita de la actual Tombuctú, en la ciudad de Lima, pero es que esta mezquita es Lima, de Mali. Pero esta mezquita es del siglo XIV. Por supuesto, todos los años hay unos días donde se repara, porque está hecha de barro. Y aunque llueve poco, cuando la erosión del viento o cuando hay lluvia en forma de tormenta, pues se corre el riesgo de desmoronarse. Entonces, todos los años, durante como 15 días así, se produce esta reparación. Pero para que vean que no es pequeña. Tombuctú, que además tiene una historia de recogida de manuscritos del mundo europeo, sobre todo del sur de Europa, de España, cuando los musulmanes van siendo expulsados, esos manuscritos se conservan en Tombuctú. Y todavía están aquí. Todavía hay bibliotecas en Tombuctú, donde hay manuscritos medievales que hablan del Mediterráneo de Europa. Tombuctú era el núcleo de concentración de todo el oro, hasta que llegaba el oro de la región. Y a partir de ahí subían las distintas caravanas que acababan por todo el Mediterráneo. Este personaje que está aquí, Mansa Musa, que vivió a principios del siglo XIV, era el rey del reino de Mali y ha sido, seguramente en términos relativos, la persona más rica de la historia. Claro, tenía inmensas cantidades de oro que recibía. Será uno de los primeros promotores de buscar tierra al otro lado del Océano Atlántico. Se dice que llegó a matar hasta 200 barcos, lo que pasa es que no tuvieron ninguna respuesta. Bueno, pero al menos está la noticia en las crónicas donde él decía que confiaba que al otro lado del océano hubiera otra cosa y mandó barcos. Pero en 1324 ya el Islam ha llegado allí y una de las obligaciones del Islam es peregrinar una vez en la vida a la Meca. Bueno, pues en 1324 hace la peregrinación a la Meca. Su caravana está compuesta por 60.000 hombres y 12.000 mujeres. Y cada uno llevaba entre 4 y 6 kilos de oro. Ese era un hombre muy generoso. Iba repartiendo oro allí por donde pasaba y lo que causó fue una bajada del valor del oro tan grande que provocó en el Cairo y en la Meca un proceso de hiperinflación. De hecho, para evitar los daños que había cometido al regalar tanto oro, lo que hizo fue retomar el oro en préstamo. Era una especie como de retirada de circulación de oro para que bajaran los precios y que el daño causado fuera mínimo. Había muchísimo. La importancia de este oro africano, porque la economía europea funcionaba a partir del oro africano, que llevaba al norte a la Venezuela. Las caravanas al norte al sur del Mediterráneo y luego al norte de Europa y sobre todo a partir del siglo XIV, cuando se recupera un fenómeno catastrófico que fue la peste negra. Pues Europa para crecer necesitaba oro y el oro que necesita está en África. La globalización tiene aspectos negativos también, y una de ellas era que el tráfico de personas estaba a la orden del día. Normalmente las personas cuando eran capturadas allí, por cierto, capturadas por los mismos pueblos africanos, ni los árabes, que fueron los iniciadores del primer tráfico de esclavos africanos, ni luego los europeos, que eso no lo quita de responsabilidad. Pero curiosamente, en los países africanos, cuando aquí no gusta demasiado que se hable del tráfico de esclavos, curiosamente dentro de África. Porque hay un momento que rastreando se da uno cuenta que los capturadores primeros de los esclavos no eran los europeos ni los árabes, eran los propios africanos. Otra cosa será es que estén motivados en determinado momento, sobre todo por la esclavitud atlántica, que hablaremos de ella, estén motivados por un incentivo perverso. Pero
cuando a partir de ahora escuchen la esclavitud atlántica, nunca piensen que un señor de Europa se metía en el interior de África a la esclavitud. De hecho, lo único que hacían lo único, que no era poco, era llegaban a la costa y ya los esclavos estaban en depósitos y esos depósitos estaban manejados por los reyezuelos africanos. Que es verdad que una parte del comercio que recibían a cambio, porque recordar, nada es gratis, los esclavos no iban gratis, eran precisamente armas de fuego que eran con los que los reyezuelos se hacían con el poder en África. Tráfico de armas toda la vida. Pero eso piénsenlo, que no es que llegaran allí y capturaran, ya estaban capturados. De hecho, los administradores de esos reyes africanos serán gente de Europa. Y si un barco europeo no pagaba impuestos allí, el rey tenía impuestos. El barco ni recogía esclavos ni salía de ellos. O sea, ellos tenían bastante control, tenían mucha información de lo que estaba pasando. Otra cosa porque había europeos que trabajaban para esos reyes. Al fin y al cabo, el mundo africano era un mundo ágrafo, no tenía escritura, y para llevar una administración necesitaban de escritura, como vimos esta mañana en la historia de la Cultura. Bueno, aquí lo que estamos viendo es los distintos focos de esclavitud, en este caso árabe, dentro de África. Y por supuesto, no solo iban las personas hacia el exterior, también iban productos como oro, que o bien procedía de esta zona, o de esta zona que desembocaba en Mozambique. Y hay un río que se llama el Zambeze, muy rico en oro, y generaban unas redes en todo el Pacífico, perdón, en el Índico. Y luego estas redes acababan en la India. De hecho, la India también fue un foco de recepción de esclavos. Y los esclavos africanos que procedían, que llegaban a la India, no venían de las zonas del Atlántico, sino del Índico. Parte de esos esclavos que se recogían en la parte oriental de África acabarán llegando a México, cuando ya se cierra el círculo del reino africano. Eso explica por qué, por ejemplo, el nombre que aparece en México o en Lima, aparece el apellido Mozambique. Que aparece el apellido Mozambique porque los nombres que se le ponían a los esclavos no eran de la zona originaria de la influencia, que normalmente eran del interior de África, sino del puerto de Salinas. Así había indios Guinea, indios Angola, perdón, negros Guinea, negros Angola, negros Mozambique. Y aquí ven, en este caso es una fotografía real, no es un montaje. Un niño, esto es siglo XIX, en este caso un esclavillo perteneciente a un jeque árabe, en una islita que está por aquí, que se llama Zanzíbar. Y ahí veis que tiene el niño para no atraparse, tiene un madero, es una foto real. Luego, el conjunto de todo, en el siglo XV, o sea, estamos a punto del descubrimiento. Serían estas redes africanas que conectan con las europeas que llegan hasta el norte de Europa, toda la parte de Rusia, el Próximo Oriente, la India, la ruta de la Asia. Pero un mundo completamente comunicado. Esa sería la globalización regional más antigua. Y luego también está la parte americana. En América estamos a punto de que llegue la invasión europea. También había redes de larga duración, de largo recorrido. Claro, una red de largo recorrido necesita de un imperio centralizador que controle el territorio. Entonces había dos grandes mundos, que además no tuvieron conciencia uno del otro. El mundo mexica, no azteca. Azteca es un nombre español, un nombre que surge en el siglo XVII, porque se suponía que los mexicas venían de un personaje de un sitio que era Aztlán, de Aztlán azteca, pero los mexicas nunca utilizaron la demografía azteca, en términos casi historiográficos, los mexicas, que
desde el Valle de México, lanzaban sus redes comerciales hasta la península de Yucatán, donde vivían los mayas. Y luego, la otra gran red comercial era el Imperio Inca, que iba desde Ecuador hasta el norte de Chile y el noroeste argentino. Una serie de caminos que van a ser luego utilizados por los españoles. Cuando llegan los españoles, por llamarlo de alguna manera, los europeos a América, hay cosas que están pasando en América. Curiosamente, muchas veces no se produce una ruptura, se produce un aprovechamiento. No existe la historia del deseo. Bueno, llegamos a Colón. La idea de Colón, en un periodo de hambre de oro, de hecho es la palabra que más aparece en los diarios de viaje. Oro. Por supuesto no era llegar a América. Él se murió, al menos, no demostrando que sabía que había llegado a otro mundo. No sabemos si realmente sabía que había llegado a otro mundo o no. Él nunca pudo decirlo en público por una sencilla razón, porque él había hecho un contrato con los reyes católicos que iba a proporcionar una nueva ruta hacia China. Entonces, en el momento que él declarase que había llegado al nuevo mundo, todos los privilegios se le quitaban. Si Colón hubiera mantenido los privilegios que los reyes católicos al final le acaban quitando incluso a los herederos de Colón por toda la carne. Hay unos pleitos que se llaman los pleitos colombinos, que están editados, que son 9 volúmenes. Es todo un intento de los reyes católicos y luego los sucesores, Carlos V, de quitarle los privilegios a los colombinos. Y que efectivamente lo consiguen. Colón tendría derecho a una 10ª parte de toda la riqueza que hubiera producido América. Eso lo convertiría efectivamente también en el hombre más rico de la historia. Pero Colón, es mentira, no murió en la pobreza, pero no era inmensamente rico. Entonces, él hace 4 viajes y nunca pasa de reconocer una parte de Centroamérica. Sí reconoce perfectamente las islas del Caribe, de al principio. Se conocieron. Pero él siempre movió actuado pensando que estaba en islas anteriores a las asiáticas. Incluso los nombres los adaptaba. Recordar que uno escucha lo que le interesa, uno entiende lo que le interesa. Cuando la gente de Cuba decía que estaban en Cibao, él pensaba, si están en Cibao, estamos en Cipao, y Cipao es Zipango, y Zipango es Japón. Vamos, ¿qué hemos llegado? Tanto es así, Cuba es una isla larguísima, tiene más de 1.200 kilómetros de larga. Entonces hace una expedición con sus hombres y justo antes de dar la vuelta, pensando que es una península asiática, justo antes de dar la vuelta, hace declarar a sus hombres que efectivamente es tierra firme, es una península, y por tanto estamos en Asia. Todo era un afán. Colón era un cansón, un afán de demostrar que había llegado a Asia. Claro, llega a un sitio donde los pueblos tienen una civilización, digamos, de bajo rango, una cultura material muy poco importante, que son la cultura taína, y el único producto que puede sacar de esos indígenas es el oro que existe en la isla de Santo Domingo y luego en la isla de México. Entonces, al fin y al cabo, Colón había encontrado lo que quería. Era un sitio donde hubiera oro. ¿Por qué? Porque los reyes católicos y el mundo europeo estaban deseando que hubiera. Eso va a provocar la muerte de buena parte de los indígenas, aparte de las enfermedades. Pero 1492 en realidad no es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América viene después. Porque nadie sabía lo que había. Nadie intuía la inmensidad del continente. Lo que se busca en América será un producto, que en principio será el oro, lo que pasa es que el oro era relativamente escaso. Pero a partir de 1540 aproximadamente van a aparecer una serie de descubrimientos de minas de plata. 1542 en México, Zacatecas, en el norte, ahora veremos, y 1546 en Potosí. A partir de ahí, todo cambia. El oro siempre había llegado en pequeñas cantidades.
Así todo había provocado una cosa que se llama una revolución de los precios en Europa, en la primera mitad del siglo XVI, pero llegamos poca cantidad. Siempre se habla del oro, y lo importante, lo que lo cambió todo, fue la plata. ¿Sí ven? La mayor parte de la plata en el siglo XVI y XVII salía de América y circulaba en América en forma de barra, no en forma de moneda. Tal feo. Esto todavía hay que someterlo a muchos procesos de refinamiento para conseguir la moneda. Y aunque aquí apenas se intuye, pero las barras tenían diversas marcas. Por ejemplo, esta marca es una marca de propiedad, del sello personal de la persona a la que pertenecía la barra. Luego había distintas marcas de los distintos cobros de impuestos. Luego también había una marca de la ley, o sea, del grado de pureza que tuviera la obra. Y esto también generaba luego un sector económico, que eran lo que se llaman los compradores de oro y plata. Cuando esta plata llegaba al lugar de destino en Europa, no penséis que luego no se hacía nada con ella. La gente que llegaba a la plata la vendía. La vendía a una gente que transformaba la barra en moneda. Y a su vez, la Casa de la Moneda, en Bogotá hay una, que nace tardíamente, en 1731. Pero la Casa de la Moneda, que era un ente público, aunque estaba normalmente arrendado a manos privadas, la Casa de la Moneda cobraba por la moneda. Entonces, un señor que llevaba la plata, se la vendía a un comprador de oro y plata, por tanto, se la compraba a un precio menor de lo que realmente valía, porque luego este comprador de oro y plata la llevaba a la Casa de la Moneda y tenía que pagar una parte. O sea, era todo un proceso, no pensé que era una cosa como automática. Esto es lo que se busca principalmente. Lo que no significa que no se produjeran otras cosas en América. Pero esta era la actividad fundamental. La actividad en torno a la cual giraba todo el mundo americano. Porque además la minería también pasa hoy, pero bueno, la minería era un sector económico que generaba efectos reproductivos. Hacía falta multitud de insumos. Algunos se conseguían en América, por ejemplo, huertas. El hierro siempre vino de España, que hacía falta muchísimo hierro. Hacía falta muchísima mano de obra, ahora veremos cuál. La mano de obra necesitaba ser alimentada. Alrededor de las minas se generaba un sistema de haciendas, tanto para cultivar como para tener ganado, para alimentar a esas personas. O sea, todo era un circuito económico. No se queden solo con la idea de que llegaban unos señores, agarraban una cosa que estaba en el suelo como si estuviera puro. De hecho, generaba esto una industria bastante sofisticada en la plata. De hecho, siempre fue más sofisticada que la del oro, porque el oro aparecía en muchas ocasiones de manera nativa, pura. Se conseguía lavando arena, mientras que esto había que transformar. Entonces, se conseguían unas piedras donde dentro era la mena, donde dentro estaba, digamos, el mineral de plata. Y eso había que conseguir, había que sacarse de paso. La ciudad, durante el siglo XVI, la ciudad en realidad más importante de América es Sevilla. Todo pasaba por Sevilla. Por eso, ya no es de puerto y puerta de las Indias, Gran Babilonia de España, una ciudad cosmopolita, como pudiera ser el Nueva York actual. Y por una sencilla razón, en 1503 los reyes católicos dicen que el único puerto desde el que oficialmente pueden salir barcos hacia América se va a situar en Sevilla. Sevilla era una ciudad importante ya antes, ¿no? No pensé que está en el interior de la península ibérica, a 80 kilómetros dentro de tierra. Y eso, que hoy parecería algo irracional, era muy normal en Europa, que puertos importantes estuvieran en el interior. ¿Por qué? Porque así estaban asegurados de los ataques de piratas. De hecho, la última invasión de Sevilla la hacen los vikingos en el siglo X. Ya no se ha vuelto a invadir Sevilla, porque había que subir 80 kilómetros arriba en un río, que se llama el río Guadalquivir, que en árabe significaba el río Grande. Bueno, aquí pueden ver una imagen bastante realista de cómo era el puerto de Sevilla a finales del siglo XX. Cuadro que está en el Museo de América de Madrid, y lo pinta un señor que se llama Claudio Coelho. Esta es la Giralda, ¿no? Que
era la torre de la antigua mezquita. Simplemente en el siglo XX se le pone arriba el puerto de Campana, una ciudad que era amurallada, como todas las ciudades europeas. De hecho, eso era en Europa lo que distinguía una ciudad de una villa, la muralla, con 3 funciones: defensiva, sistema fiscal y protección contra enfermedades. Y luego, enfrente, había un inmenso arenal, de hecho se llama así, el arenal todavía, donde se ve correr como regatos de agua sucia, porque las ciudades eran inmundas. De hecho, las montañas de basura en Sevilla podían ser más altas que las murallas. Esto es la Torre del Oro, no porque ahí se conservara oro, sino porque tiene, aquí se ve, una cupulilla dorada, cuando el sol brillaba, y está unida a un paño de muralla. Entonces, están las puertas de Sevilla, había cerca de 20 puertas en Sevilla, y aquí lo que ven es la orilla sevillana y la orilla de los marineros. Es un barrio extramuros que se llama Triana, que también se llama Triana, que era el barrio de donde salieron la mayor parte de los marineros del siglo XX. Y los distintos barcos reparándose. Y ahí llegaban barcos de toda Europa. Los mástiles se conseguían de Suecia, los cabos y una pasta que se llama la brega, que se conseguía de calentar madera de pino, y las resinas, la circulación de las resinas daba lugar a una pasta negra, que era la brega, que servía para impermeabilizar los barcos. Todo eso generaba también un circuito económico con el norte de Europa. Y esto era, pues, y se ve gente, si hay detalles, duelos, gente que estaba galanteando, unos pequeños barquitos que servían para cruzar la orilla, de orilla a orilla. O sea, se ve lo que es realmente un puerto, como por ejemplo el puerto de Cartagena, que siempre es un bullicio de personas que entran, salen, noticias que llegan, rumores, malas famas. Esto todo parte de eso. Y para la comunicación con América, aunque se va transformando a lo largo de la primera mitad del siglo XVI, poco a poco, pero se genera un sistema de flota. O sea, un sistema de flotas era un conjunto de barcos mercantes que va a recibir la escolta de 2 barcos militares. Uno iba adelante, aquí no es que se vea muy bien la parte de aquí, pero bueno. Uno iba adelante, que era la capitana, los buques, aquí pone que entre 30 y 70 eran ciudades flotantes. De hecho, se calcula que las mayores flotas podían tener entre 10 y 12.000 personas navegando. Eso en la época era una ciudad, digamos, casi más grande que Bucaramanga, de 12.000 personas. Había muy pocas ciudades en España que tuvieran 10 o 12.000 personas. Y eran flotantes. Durante varios meses funcionaba como una ciudad. Delante iba la capitana, aquí no se ve, pero al final cerraba la almiranta. Estos barcos pequeñitos que llamaban pataches, también buscar ruidos, servían para adelantarse y ver si había enemigos, o cuando se acercaban a la costa saber si había fondo o no había fondo, pero normalmente eran buscando noticias. Y los barcos estos tenían la obligación todos los días de comunicarse con la capitana, donde estaba un señor que era el almirante, el capitán general, que era como si fuera el alcalde de la ciudad, el representante de la ciudad en esa ciudad. Entonces, en el archivo de ella se conservan pleitos de todo lo que pasaba en los barcos, no solo entre marineras, sino los barcos iban llenos de pasajeros, llenos de raíces, llenos de animales, digamos, superiores y animales inferiores, plagas de ratas, de cucarachas. A partir de los semana y media, el agua se iba perdiendo. El bizcocho, que era una especie como de galleta, cocida 2 veces, pero se llama un bizcocho, se iba agusanando. Todo eso se comía. No pasaba nada. Bueno, el sistema este genera 2 flotas. Una que tiene como punto de llegada el puerto de Veracruz. Y ahora veremos una imagen de cómo era el puerto de Veracruz. Y entonces llegaba hasta lo que se llaman las pequeñas Antillas, iba
Los barcos que iban a Puerto Rico pues, se separaban, los barcos que iban a la República Dominicana se separaban, los que iban a Santiago de Cuba o La Habana se separaban, y luego lo grueso de la flota iba hasta Veracruz. Una parte, normalmente los barcos de Honduras, iban al puerto de Trujillo o al puerto de Caballo, que tenían también un circuito propio. Otra flota, esta flota salía en junio y se intentaba que saliera no mucho más tarde porque a partir de agosto empieza la temporada de huracán y por tanto había que salir en buena fecha porque hubo muchos barcos que se hundieron por los huracanes. Luego en agosto salía oficialmente al menos, luego salía uno en noviembre, otro en diciembre, otro en octubre, pero en agosto salía a lo mejor que por cercanía la flota que más nos importa, la flota de tierra firme, y al mismo tiempo los barcos que iban a Caracas se separaban, los que iban a Maracaibo, y el primer puerto que tocaba la flota en grueso era Cartagena de Indias. A partir de ahí se quedaban entre 15 días y un mes, se descansaban, se producía una cosa muy curiosa y muy conocida, que era el sacar de los barcos, la estira de los barcos, las mercancías que quedaban en Cartagena de Indias, luego se volvían a cargar y el puerto final era Portobelo, en nombre de Dios, lo veremos en Panamá. ¿Vale? Esta flota va a tener una particularidad. A partir de determinado momento, como era la flota que más plata regresaba, va a tener la escolta de 8 galeones, que será la Armada de Guardia de la Carrera de Indias o los galeones. Por eso, si alguna vez veis los papeles de los libros, llegaron los galeones, es que llegó la Armada de Guardia. ¿Qué se traía para acá? Todo lo imaginable. Todo lo imaginable. Espejo, peine, cuerdas para tocar guitarra, libros, santos, dibujos, tela de toda Europa, tela de toda España. Normalmente al principio sí había comida, pero de vez en cuando se traía algún tipo de comida, ciruelas pasas, uvas pasas, dulces en general, que aparece así. Ropa para niños, zapatos para niños, que muchas veces se describen en los registros, ¿no? Para niños. Se puede ver muy bien la moda porque en los registros aparece cuáles eran los colores. Se puede ver qué colores iban poniendo de moda. O sea, todo, herramientas, mucho hierro, cabalgaduras para ganado, digamos, para mulas, se llaman herrajes mulas, para los caballos, todo. Iban atestadas. De hecho, muchas veces ni siquiera se podía abrir las puertas para los cañones, porque los cañones iban debajo de agua. Iban atestados. Para la vuelta, lo que más se llevaba eran metales preciosos, pero los metales preciosos ocupaban un poco espacio. Por eso, en el regreso iban menos barcos. Muchos barcos se quedaban luego circulando en el Caribe. La fuente de construcción naval de la masa de barcos que circulan por el Caribe, cuando son de tamaño medio alto, eran barcos que habían llegado de España que se vendían. ¿Por qué? Porque hacía falta menos barcos de puerto. Ahí tienen Cartagena de Indias. Esto será Tierra Bomba, será Boca Grande. Así no se ve, pero por aquí estará Boca Chica. Hay un momento en el siglo XVIII en que Boca Grande se va colmatando de sedimento y se decide que se va a crear una especie como de dique submarino. De hecho, si lo ves con satélite, aquí se ve como más clarita el agua, porque por debajo la izquierda es un invento del siglo XVIII. Otras cosas para cerrar la bahía, para que los enemigos solo pudieran entrar por un lado. Y aquí ven, es una ciudad pequeña todavía en el siglo XVI, con poca muralla, que va a sufrir varias invasiones en el año 44, en el año 85, en 1697 va a volver a ser invadida. Pero todavía no están construidas las murallas. Las murallas de Cartagena son fundamentalmente cosas de siglo XX. Y a partir de ahí no serán tomadas. Cartagena no será invadida. Aquí hacían ese descanso. Y había una especie como de febre. Lo que ven aquí es el río Magdalena.
tienen imaginación. Ese es el Caribe y esto, aquí está Honda. Mes y medio de viaje. Al principio, el primer siglo, con indios, bogas, que ir de Honda hacia el Caribe es relativamente fácil porque lleva la corriente, pero volver era una labor durísima. Y a partir de finales del siglo XVI, cuando primero los indios van acabando, van desapareciendo, y sobre todo porque hay leyes protectoras de indios, va a ser utilizada mano de obra esclava. Y el río Magdalena será la arteria por la que se abastezca el nuevo Reino de Granada de las migraciones. Habíamos dicho que la flota de tierra firme puede llegar a Cartagena, aquí. Luego sería hasta unos pueblos que están en Panamá, primero Nombre de Dios, a 1596. Era un cementerio de marinos, no había nada. De hecho, era un pueblecillo que se abandonaba cuando no estaba la flota. Y luego, a partir de 1596, genera otro pueblo que se llama Portobelo. Y se cruzaba el istmo de Panamá por dos rutas, una a Mula y otra a una parte de un río que se llama el río Chadres y luego también a Mula. Y hay una descripción muy bonita de un fraile, Capítulo Caña, no recuerdo el nombre, iba camino de Potosí, que contaba cómo las mulas muchas veces se tiraban de rodillas y se dejaban patinar por unas piedras que había en el río. Todo eso era un trabajo inmenso. Tenía que tener unos preparados mulas cuando llegaban en los barcos que construían de Lima, a que tenía un sistema de mulas ahí. Mulas que se conseguían fundamentalmente de la parte del Oriente. O sea, generaban otro sector económico, la producción de mulas. Y luego se cruzaba el istmo, normalmente en una semana y media, y luego desde Portobelo se volvía a Cartagena y ya de Cartagena se subía arriba, hacia abajo. Aquí en Veracruz, en el siglo XVII, en 1620, el puerto de entrada por excelencia en México, el Atlántico, un puerto que tuvo actividad desde que se funda en 1519 con Cortés hasta ahora. Sin embargo, fíjense lo pequeñito que era. Enfrente de Veracruz había una isla, la isla de San Juan de Ulúa, que era normalmente donde atracaban los barcos y luego todo el comercio iba con barcas hasta la costa. Esto está separado por un par de kilómetros. En México, ahora veremos cómo el sector fundamental va a ser el minero, pero en México la línea de ciudades mineras va a generar un camino que va a llegar hasta Nuevo México, hasta Santa Fe, que se llama el Camino de Real de Tierra Adentro, y va a ser un circuito económico donde va a poner en contacto los productos que vienen del Atlántico y del Pacífico hasta toda esta región. Por ahí se iba como si fuera un sistema arterial, repartiendo las mercancías y al mismo tiempo toda esta era la ruta de circulación interna de las placas. De los centros mineros acababa llegando a México y de México una parte iba a Veracruz y otra parte iba a Acapulco. De Veracruz a Europa, de Acapulco a Filipinas. Ahí pueden ver los centros mineros principales que se van generando en Nueva España, en la zona de España, y como poco más o menos van a seguir el camino ese de tierra. Y alrededor de cada mina había eso, un conjunto de haciendas, un montón de servicios. Y además, en el caso de México, de esta parte para arriba, Zacatecas para arriba, un territorio no completamente controlado por los españoles, por los europeos, sino que muchas veces tenían que estar luchando o negociando con las tribus que recibían el nombre de los chichimecos. Eran tribus que solo poco a poco iban siendo sedentarios. Todavía eran nómadas, no conocían la agricultura. De hecho, un aspecto así de la expansión cultural europea al mundo en general eran las misiones, cuya labor fundamental era la evangelización, pero también tenían una función de aculturación. Yo, por ejemplo, tengo cuentas de insumos, palas, semillas que los frailes utilizaban para enseñarle a cultivar a los niños.
En el virreinato peruano ocurre lo mismo. Se va generando una serie de líneas de centros mineros, de oro y plata sobre todo, menos uno, que va hacia aquí, o Cabelita, la veremos, que será la única mina de mercurio de América, en época colonial. Y por supuesto todo esto va a estar comunicado y con el mismo sistema de abastecimiento. Y ahí, si hay una ciudad extraña en América, será Potosí. Se crea en 1546, empieza a crearse. Cuando un indígena, refugiándose de una tormenta, se mete en un hueco de la montaña, del Cerro Rico, enciende una llama para iluminarse, para calentarse, y entonces empieza a chorrear por el calor de la llama, chorrearle literalmente encima plata fumante. Ahí empieza el mito de Potosí. Potosí, a principios del siglo XVII, tiene 150.000 habitantes. O sea, está a la altura de las mayores ciudades europeas. Pero había una particularidad. En Potosí no había absolutamente nada, salvo plata, y una hierba muy blandita, muy tenue, que se llama ichu, con la que se podía hacer un poco de llama. O sea, a Potosí había que llevarlo absolutamente todo. No había nada. Se va a generar también un circuito comercial inmenso. Como la primera ciudad industrial del mundo, efectivamente lo fue. Ahora veremos cómo hay un invento que es la obtención de plata por un método que se llama la amalgamación, que es mezclarla con mercurio. Para eso tú tienes que trazar el mineral antes, y aunque aquí no se ve, y uno lo ve como enfermo, todo esto eran fábricas, por aquí pasa el río, que viene por aquí, de la montaña. Eran piscinas como balsas construidas para tener agua acumulada, porque claro, no siempre llovía. Y estas piscinas que se abrían, iban recorriendo canales, se iban distribuyendo por estas fábricas que movían molinos que trituraban el mineral. Porque para conseguir esa mezcla de mineral de plata para sacarle de la plata tenía que mezclarlo con mercurio. Y cuanto más pulverizado fuera el mineral, más rápido se obtenía. O sea, había un sistema de molinos que en principio eran movidos por animales, pero luego son movidos por energía hidráulica. Entonces, Potosí fue una especie como de Manchester americano, pero en el siglo XVII. Para que vean dónde está. Está Potosí, completamente alejado del mar. La vía de salida de La Plata, bueno, aquí ahora veremos, esto es la llegada del mercurio. Este puerto del sur de Perú, que se llama Arica, normalmente La Plata se va a lomos de llama. Una llama no soporta más de 46 kilos. Eran miles de llamas. Yo recorrí los caminos hasta Arica, y de Arica se montaba en barco, llegaba a Lima. De Lima se montaba en nuevos barcos, la Armada del Mar del Sur, barcos militares, llegaban hasta Panamá. De Panamá cruzaba el Istmo y del Istmo hasta Europa. El primer sistema de obtención de la plata era este, por fundición, o sea, cuando el mineral era muy rico, cuando la piedra contenía mucha plata, se llama la guaira, y eso va a ser muy importante para los indígenas, porque va a ser una técnica que dominaron los indígenas. Entonces, no penséis que el mundo indígena era ajeno a la producción de plata. Pero durante 20 años aproximadamente, la producción de plata no solo es que la produjeran para los españoles, la producían los indígenas para los indígenas. O sea, ese fenómeno de compraventa del mineral hasta que llega a la Casa de la Moneda, durante al menos los primeros 20 años estuvo en manos de indígenas. Y aquí se ve, ¿no? Esto sería un resto actual. Estos agujeros eran, por supuesto, para que entrara el aire y se generara una mayor combustión. Entonces, era muy famoso que el Cerro Rico estuviera completamente iluminado por las noches y eran indígenas que estaban sacando sus poquitos de plata y luego se la venían a la persona. Pero la revolución completa llega a partir de 1560 con un método que lo inventa, bueno, lo toma más o menos del mundo alemán, un señor que se llama Bartolomé de Medina,
que va a México, primero lo instaura en México y luego a los pocos años, a partir de 1566 por ahí, aparece en el Perú, que es el mercurio. El mercurio se obtiene en un mineral que se llama vinagre, que se calienta y se evapora. La evaporación cuando se enfría es el mercurio, que es un metal líquido. Esto se mezclaba con el mineral de plata y la plata se separaba de la gama. Digamos, claro, eso genera otro circuito económico de la mundial. La mayor mina de plata hasta hoy, perdón, de mercurio hasta hoy en la historia, está en una provincia española, se llama Ciudad Real. Que ya solo que el mercurio que venía de unas bolsitas de fuego fortificados, porque el mercurio, como decía en los documentos de la época, es muy sutil, se escapaba por cualquier sitio. Había que revestirlo 3 veces con una bolsa de cuero, y luego montarlo en carretas, hasta 1000 carretas anuales con 2000 bueyes. Por tanto, por todo el camino tenía que haber ya preparado acopio de forraje para que pudiera comer el ganado. 500 mulas. Los carros tardaban 1 mes y medio en llegar a Sevilla y las mulas, por un camino más corto, tardaban como 1 semana y media. Pero Perú tuvo una suerte, que justo 1 año después de que aparezca el método de amalgamación, se descubre muy cerquita de la provincia de Lima, las minas de Costabelí, que eran unas minas de mercurio. Y por tanto, el virreinato peruano ya no necesitó el mercurio que venía de España, sino se autoabasteció. Y muchas veces, cuando faltaba mercurio en México, había un circuito también de mercurio desde Lima hasta Acapulco, 2 introducciones. Todavía en el siglo XIX la circulación de mercurio era fundamental. Entonces aparece el mercurio que se produce por aquí, por toda la costa. Hay una vía de alternativa que entra por Buenos Aires y llega hasta Potosí. Otro mercurio que va por el estrecho de Magallanes. O sea, el mercurio ha sido también uno de estos productos globales que generaron una globalización. Aquí ven un ingenio minero dentro de Potosí. Aquí ven la rueda del molino. Aquí se iban poniendo los montoncitos de mineral triturado que le echaban encima al mercurio y se iban separando. La gente trabajando. Y todo esto generaba una red de canales, diques, con puertas. Trabajaban muchísimas personas. El sistema de amalgamación va a hacer que haga falta tanta gente que en 1580 un virrey de Perú, que se llama el virrey Toledo, tiene que inventar o reutilizar una institución de los incas, que eran las mitas. O sea, miles de personas recorrían hasta 1500 kilómetros, porque Potosí tenía que tener al menos 4000 indígenas trabajando continuamente para las minas durante 4 meses. O sea, a lo largo del año se trasladaban 12.000 indígenas con su familia, andando de manera obligatoria a llegar a Potosí, morir muchas veces dentro de las minas, porque además las minas y el mercurio eran muy tóxicas. Y esa es una de las gran malas famas que tiene Potosí. Estaba la gloria de la plata, pero a cambio de la vida de los indígenas. Y luego, sobre todo, era el problema de desestructuración. Los indígenas, una vez que han salido de su comunidad, les cuesta volver, se han endeudado, muchos huyen. Cuando se huían, la comunidad, que podía estar a varios miles de kilómetros, tenía que pagar la huida, que generaba un montón de problemas secundarios. Y aquí lo que ven, pues bueno, no existen imágenes de la mitad, ¿no? Pero bueno, se ve aquí Potosí como un infierno. Es un grabado del siglo XVI y la gente trabajando, viéndose. Muy importante lo que está pasando en China. En China, durante la dinastía anterior a los mongoles, se había establecido un sistema de metálico de monedas de bronce, que tenía la particularidad de que tenían este orificio y por tanto se transportaban riscas de monedas. Pero los chinos descubren que
la moneda de cobre es muy pesada para transportarse, para hacer transacciones. Entonces descubren, como todos los chinos, descubren el papel moneda. Los mongoles entienden perfectamente el mecanismo. El papel moneda tiene que estar respaldado en metal. Tú no puedes darle a la imprenta todo lo que quisieras. La siguiente dinastía que sustituye a los mongoles, que se llama la dinastía Yuan, la siguiente dinastía, que seguramente sea la más conocida de China, que es la Ming, que entra en 1361, con muchas necesidades económicas, porque entre otras cosas el emperador Ming tenía que cobrar los favores recibidos por haber alcanzado el poder. Se olvida de la regla básica del papel moneda y empieza a imprimir muchísimo dinero. Por tanto, se produce una pérdida de valor del dinero. Entonces, decide crear un nuevo sistema, tanto monetario como fiscal. Los impuestos en China se cobraban en especie y eso generaba muchísimos problemas de gestión. Entonces, deciden cobrar los impuestos en plata. Y eso genera una demanda inmensa en el mundo de plata, que hasta que llegan los españoles, a partir de 1570, los chinos se surtían de plata japonesa, por lo cual generaban otro futuro económico. Recordad, nada es gratis. Si iba plata, de China salían productos gratis. Pero a partir de 1571 se genera el circuito que cierra el mundo. Porque el Atlántico ya se comunicaba, desde Europa hasta Asia también ya el tráfico era asiduo, lo había sido asiduo desde la antigüedad, pero lo que nunca había ocurrido era la unión de las orillas del Pacífico. Entonces, a partir de 1571, cuando se funda Manila, se establece una ruta comercial que se llama el Galeón de Manila o las naves de China. Yo pongo aquí 1565 porque fue la primera expedición la que descubre y coloniza las Filipinas, que dura hasta 1805. El último galeón de Manila desde 1815. En teoría, todos los años, desde 1571, debían salir 2 barcos desde el puerto de Acapulco, cruzaban el Pacífico Medio, aprovechando la corriente, estaban en Manila, y luego se tardó varios años en saber que la ruta correcta era esta ruta o corriente del Kuroshima, en Japón, que daba la vuelta y llegaba por encima de California, a la altura casi del estado de Washington. Hacia Filipinas, como mínimo 4 o 5 meses de viaje. Desde Filipinas hasta Acapulco, entre 6 y 7. Aquí está el puerto de Acapulco. Y además, una cosa que nos puede extrañar es que todos los puertos marítimos eran ciudades desastrosas, sin apenas infraestructura. O sea, para que el mundo se comunicase no hacía falta grandes cosas. Con cosas sencillas la gente se comunica. De hecho, casi todos los puertos americanos y asiáticos siempre eran insanos, llenos de mugre, bastante inseguros. También había ataques de piratas. Por otro lado, Filipinas. Algunos autores dicen que es la primera ciudad global del mundo. ¿Por qué? Porque a Filipinas llegaba un producto de toda Asia. Desde la India, desde las 2 orillas de la India, la que da al este y al oeste, desde Japón, desde Camboya, desde distintas regiones de China. Manila realmente no comerciaba con China, que llegaban los chinos a Manila. Unos barcos enormes que eran los juncos. Los chinos hacían verdaderos estudios de mercado. Probaban con productos, hacían un primer viaje con productos. Si tenían éxito, seguían con ese producto. Si llevaban un producto nuevo y no tenían éxito, dejaban de fabricar. Fueron también los primeros fabricadores, digamos, de copias. Muchos productos castellanos lo hacían los chinos exactamente iguales y de mejor calidad. Aunque al mismo tiempo los chinos llevaban cosas a Manila, luego de Manila volvería a México, que en el mundo de la época se llamaban bujerías. O sea, productos malos, de mala calidad, pero con buena pinta, con buena factura. Y por tanto accesible a la gente pobre de Latinoamérica. De
hecho, era muy curioso como gente de escaso nivel iba vestido con seda china, cosa que no pasaba en Europa. Algunos de los productos, figuras, porcelana, abanicos, cajas con distintos materiales, de machine, seda. En este caso es curioso, porque esto es porcelana china llegada a Nueva Granada. Son unos jarrones que se conservan en un museo de Bogotá. Se irá expandiendo, ¿eh? por toda Latinoamérica, los productos chinos. Esto sería una representación de la Manila, seda, productos de Japón, los quiongos. Aquí sería ya el cinturón completo. La carrera de India, que unía el Atlántico con América, y el galeón de Manila, que cruzaba el Pacífico. Los esclavos también generaron este circuito económico, claro la diferencia. El mundo árabe lleva esclavos al Mediterráneo, al Índico, pero el grueso sale camino hacia América. Ya había acabado. Al fin y al cabo, todos los imperios negociaron con Asia. Recordar que Asia era el motor del mundo, India, China, pero al final siempre tenían que pasar por América. Muy importante, la moneda de plata. A partir del siglo XVIII, cada vez circula menos el metal precioso en barras, sino en monedas, porque ya se va creando una red de fábricas de casas de la moneda en América, que además tenía una particularidad, que era una moneda de muy buena calidad, con muy buena ley. Eso en China, aquí se ve cómo esta moneda está resellada con símbolos chinos, y por tanto empiezan a circular dentro del territorio chino monedas fabricadas en Potosí, en Guatemala, en Cartagena, en México. Y esta figura era el rey Carlos IV. Y como anécdota, cuando se le llevaba otra moneda a los chinos decían que no. Ellos querían la moneda del gordito. Porque era una moneda muy buena y por tanto generaba mucha riqueza. Y luego, ya que estamos hablando de globalización, yo pido que por favor los Dunkin' Donuts lleguen a Bucaramanga y que no tenga que ver en Bogotá a todo señor que viene aquí con la bolsita de Dunkin' Donuts, que muestra que todavía nos falta un poquito para la ronda. Pues muchas gracias y si alguno tiene una pregunta, no. Tenía una pregunta. ¿Cómo fue? No veo. Esto, ¿cómo fue? Se habla de Perú y Potosí, pero Potosí es ahorita Bolivia, es parte de Bolivia. Sí, claro, claro. ¿Cómo fue que se separó Perú de Bolivia? ¿Cómo se puede hablar un poquito de? Bueno, vamos a ver. Claro, es que Perú no existía, ni Bolivia. La buena parte de las minas estaban en lo que se llamaba en el Alto Perú y pertenecían a la audiencia. La audiencia era una especie como de tribunal gobernación. Era un tribunal, pero que en el caso de América también tenía potestad política de gobernar el territorio. Entonces, el virreinato de Lima, el virreinato de Perú, tenía varias audiencias. Tenía la audiencia de Santa Fe, la audiencia de Quito, la audiencia de Lima, cuyo presidente era el virrey, la audiencia de Chile y la audiencia de Charcas, que está en el actual Sucre de Bolivia. Y entonces, claro, siempre estuvo más vinculado a esa audiencia, que al fin y al cabo, las audiencias indianas es el embrión de los actuales países. Las audiencias se vuelven a... Claro, sí. Bueno, claro, en buena medida sí. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, claro, en Venezuela no había audiencia, la audiencia estuvo siempre en Santo Domingo. Pero a partir del siglo XVIII se generan unas nuevas instituciones en zonas de frontera, o sea, donde el territorio no está completamente controlado, que son las capitanías generales. Y lo que hay en el caso de Venezuela
era la Capitanía General de Caracas, que hacía como efectos de audiencia. Y por eso Venezuela también es un país que contribuye con la capitanía. Pero nunca fue peruano. Simplemente el virrey de Perú dominaba toda Sudamérica. ¿Algo más? Nos vamos. Bueno, yo ahí quisiera también como preguntar algo en relación al planteamiento de, bueno, un planteamiento que se usa a veces en el aula de clase es, ¿qué hubiera pasado si un Tlac actual? Alguno de esos otros pueblos navegantes, los indios, los chinos, hubieran llegado a América. Me pasa incluso en el planteamiento de los vestidos de colonial, de Wallace, que también se habla que la única cultura con pretensión universalista ha sido la europea, que tal vez el proceso no se hubiera dado la forma en que se dio por esa pretensión de universalización de cultura, de sistema, de religión. ¿Será que estamos parados digamos, en esa cuestión, estamos parados en un prejuicio cuando hablamos de la única cultura? Bueno, pero eso de nuevo es ver el pasado con los ojos del presente. En 1750, incluso en 1815, nadie decía, nadie con la cabeza dispuesta, que Europa tuviera, porque quien dominaba era China, que tampoco tenía, bueno, y buena parte de, es que el mar de China es muy grande, y los comerciantes chinos eran muy potentes. La cuestión es que el imperialismo del siglo XIX, lo que llamamos el imperialismo moderno, ¿no? lo apaga todo. Es como si antes no hubiera historia. Entonces, nos cuesta trabajo ver eso, ¿no? Pero realmente no había ningún proyecto universal europeo. La religión católica, fundamentalmente, tiene una fama universalista. Claro, porque allí donde llega un católico, la obligación de un católico es evangelizar. Y eso no se le puede pedir a un católico que deje de tener. Eso entra dentro de las condiciones de ser católico. Es una religión, digamos que, ecuménica, ¿no? También le pasa al Islam. Por eso también el Islam, bueno, ¿qué le importa si yo soy? Bueno, porque el Islam, como el catolicismo, tiene afán ecuménico. Lo que pasa es que dio la casualidad de que el Islam no traspasó el Atlántico. Pero no, yo creo que no es que la cultura europea sea universalista. Fue producto de las casualidades, no fue producto de un plan. Según lo que escuché acá, pues básicamente los territorios que eran colonias no eran íntegramente parte del imperio español, no eran, o sea, tenían una soberanía en cierta parte, ¿no? Se podría decir que es como parecido a Puerto Rico con Estados Unidos, pero más arraigado al país central. A ver, el término, de nuevo, lo difícil de la historia, aparte de investigar eso, es quitarse lo que uno tiene hoy en la cabeza. O sea, lo primero que uno tiene que hacer con la historia es desaprender, porque uno desde pequeñito ha recibido muchas cosas. Entonces, el término colonial, para empezar, por ejemplo, el término colonial no se empieza a utilizar hasta el siglo XVIII. Antes no aparecía el término colonial, ni en un sentido bueno ni en un sentido malo. Te diría, miento, porque el Inca Garcilaso de la Vega, que era un mestizo, hijo de princesa inca y de conquistador español, conquistador, digamos, de segunda oleada, porque no participó en la conquista de y que era un señor muy culto. Tenemos su biblioteca, sabemos perfectamente, bueno, de hecho, mi señora, está mal decirlo, pero mi señora descubrió la subasta de la biblioteca de Inca Garcilaso de la Vega, en la Catedral de Fondo. Entonces, lo más importante para el Inca Garcilaso de la Vega eran los libros italianos y los libros en latín. O sea, era un tipo que culturalmente era completamente europeo. Bueno, pues en su obra, que es una historia de los incas, que es la más conocida, ya los comentarios reales, en los epígrafes de algunos capítulos dicen que cómo los incas creaban colonias. Entonces, los incas, cuando se iban expandiendo, lo que hacían era que mezclaban poblaciones. ¿Para qué? Para que si estaba recién conquistado, podía ser un enemigo, entonces yo sacaba gente de allí y la metía en otro sitio. Eso era una colonia.
término colonia viene de Roma. Cuando entran los romanos, por ejemplo, en España, que es la península ibérica, lo que hacían es que la mejor manera de controlar el territorio era soldados que se habían, digamos, pensionado después de 25 años de servicio. Tú lo establecías ahí, establecías un pueblito, una ciudad, que se defendía a sí misma. ¿Por qué? Porque eran tipos que llevaban 25 años luchando. Y eso era una colonia. O sea, una colonia es un conjunto de personas que está en sitios extraños. Entonces, en ese sentido, los españoles o los europeos, cuando llegan aquí, efectivamente colonizan, porque estaban entre gente extraña. El señor que fundaba una ciudad y todo lo demás era un mundo extraño. Pero el sentido ese de colonia como dependencia, como está por debajo, eso es una cosa que va surgiendo a partir del siglo XVIII. De hecho, tal era la autonomía de América en muchos sentidos, que precisamente los afanes de independencia que van surgiendo en el siglo XVIII es porque en el siglo XVIII empieza ya el colonialismo más o menos moderno, un poquito. Entonces, claro, desde España se quería someter al territorio americano para que sirviera a los intereses centrales. Y ya aquí había unas fuerzas autónomas que se negaban. De ahí los comuneros, por ejemplo. Pero claro que es uno de los, porque también partimos de la idea de que el rey era como la fuente de soberanía, la fuente de legitimidad. ¿Por qué tienes el poder tú y no lo tengo yo? Porque lo dice el rey de España. Digamos que el rey era como un árbitro. Pero es que Perú no tiene nada que ver con Nueva España. Con mucho había una circulación de administradores, porque muchos virreyes de Nueva España acabaron en el Perú. Pero no por nada, sino por la experiencia. Tenían experiencia y, bueno, pues Perú era un territorio más difícil de gobernar, era más grande que Nueva España, que era más sencillo. Y por tanto, gente con experiencia pasaba. Pero no existía esa idea de que América estaba abajo y la península ibérica estaba arriba. En economía tenemos lo que es interesante, que es como, no sé, como el empezar con los valores, por así decirlo, y disponibilidad. Para empresas muy cercanas a la gente, que lo que me es que en ese momento que vimos que la organización es absoluta del mundo, es cierto que cada vez que el mundo es más interconectado. La pregunta es como vos como historiador de ciencias económicas, ¿cómo es que el mundo de economía pueda cambiar? Porque el pasado de la gente extraña, los artistas, España, Inglaterra, y eso no es lo que está a llevar con el capitalismo. ¿Cómo es ¿cómo bueno, el mundo, por la vía que parece que va ahora, es que se va a desglobalizar. Fundamentalmente por una sencilla razón, porque lo que llamamos globalización moderna es fruto de Estados Unidos. Cuando a partir de 1945, digamos que es la única potencia verdaderamente global. Otra cosa porque tenía la tecnología. Rusia era un contrapeso ideológico, fundamentalmente más que económico, ideológico. Por una sencilla razón, porque todos los movimientos de izquierda del mundo tenían el apoyo de la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética es cuando aparece el concepto este del neoliberalismo. Ya no hay barreras para hacer lo que dé la gana porque no hay un contrapeso que pueda hacer eso. ¿Qué ocurre? Que surge China. La globalización crea la China moderna. ¿Por qué? Por un proceso de deslocalización, mano de obra más barata, abaratamiento de la distancia, lo que había sido siempre el enemigo número uno. Además, el enemigo número uno estacional, porque los barcos en invierno, el invierno de cada época, se quedaban en puerto. Solo se navegaba unos meses. Igual que la guerra era estacional, solo se luchaba en primavera-verano. En invierno no se podía luchar. Eso, con la navegación moderna, desaparece el invierno, al menos en buena parte de los océanos. Hay un abaratamiento de los fletes, y entonces todo eso genera, pero siempre dominado por Estados Unidos, que era la gran potencia. Llega un momento en que Estados Unidos considera que saca más beneficio si se lo localiza en China, y los chinos, que serán chinos pero no son tontos, pues se aprovechan de eso, de la tecnología, empiezan a copiar la tecnología
lo que fabrican por la mañana para una fábrica estadounidense europea, por la tarde los mismos trabajadores lo fabrican para ellos. Y pronto nos van apostando en educación, en las universidades españolas, que son de las últimas de los rankings europeos, están llenas de chinos que vienen a estudiar no solo ingeniería, sino literatura española, no sé para qué. Y entonces, claro, ese es el problema en el que estamos ahora. Ese es el problema de Ucrania. El problema de Ucrania no es Ucrania, Ucrania no es nada. El problema de Ucrania es que es un bastión de Estados Unidos. Entonces, yo lo que creo es que el mundo se va a desglobalizar. Se va a traer una especie como de guerra fría. Y por tanto, ahora seguramente veamos de nuevo bloques, no ya por asuntos tecnológicos, simplemente asuntos diplomáticos o estratégicos. No se va a acelerar. ¿Alguna cosa más? Bueno, de nuevo, las gracias. Yo estoy hasta el día 25 inclusive. Entonces, siempre que nos veamos, hablamos de otra cosa, de cualquier cosa que os interese. Y por supuesto, lo he dicho siempre, yo soy vuestro embajador en Madrid. Si algo os hace falta de allí, cuando vayáis, yo recibo. Como decía aquel italiano, yo sí tomaré el teléfono. Y bueno, siempre habrá algún sitio donde quedaste y desde luego no sintéis solo en España. Está llegando. Muchas gracias. Gracias. Antes de que se retire, quisiera repetir la convocatoria de invitación para la próxima semana. El martes 15 de agosto de 2 a 4, Orígenes políticos, económicos, sociales e ideológicos de la edad contemporánea, el mundo occidental durante el siglo XIX, va a ser en el Auditorio Fundadores. Tenemos permiso académico también. El viernes tenemos en el foro documental de 10 a 12 de la mañana en el Fray Víctor Pérez, los sobrevivientes del holocausto del caucho. La otra semana. Entonces, para todos los miembros invitados también, ya en algunos hemos trabajado el tema del caucho, van a tener apuntes para la discusión. Y la siguiente semana cerraríamos la lista del proceso el 24 de agosto con el seminario histórico de 8 a 12 en conectados con estas actividades de el lunes tenemos clase de el viernes